Bienvenidos a Estudiando Juntos. En el día de hoy, primera y segunda de Samuel. Samuel es un profeta que aparece justo después del periodo de los jueces y hace la transición entre esa parte de la historia de Israel y el periodo de los reyes. Un profeta es alguien que habla al pueblo de parte de Dios y desde entonces los profetas personificaron la guía espiritual de Israel como instrumentos de Dios para comunicar su voluntad. Samuel fue un milagro para Ana, su madre, que hasta concebir a Samuel había sido estéril y por esa razón lo dedicó a Dios en agradecimiento. Elí era el sacerdote de aquel tiempo y por pedido de Ana educó a Samuel en el templo. Luego Dios llama a Samuel siendo un niño y en su juventud y adultez lo utiliza como líder espiritual de Israel. Pero luego de muchos años, por influencia de las otras naciones, Israel le pide a Samuel un rey terrenal. Y este es un punto muy importante en la historia, porque los israelitas habían tenido grandes líderes, como por ejemplo Moisés, como por ejemplo Josué. Los jueces habían guiado al pueblo y el último de los jueces, profetas, sacerdotes, fue Samuel. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel se comparó con los otros pueblos y pidió tener también un rey. Entonces Samuel unge al primer rey de Israel, que se llamó Saúl, quien se convierte en el último de los jueces de Israel. El libro primero de Samuel termina con la muerte de Saúl y el segundo libro de Samuel relata la coronación de David y sus grandes historias como rey. Podemos estructurar los dos libros de la siguiente manera. Primero, la llegada y el llamado de Samuel. Segundo, Saúl, el primer rey de Israel. Tercero, un nuevo rey conforme al corazón de Dios. Cuarto, la vida de David. Quinto, los últimos días de David. En los libros de Samuel, tanto primera como segunda, encontramos las historias más conocidas de los primeros dos reyes de Israel, que fueron Saúl y David. Saúl, con muchas características exteriores muy correctas, pero un corazón inseguro. El segundo rey, David, comienza sin tener ni siquiera el tamaño ni la experiencia para ser un rey, pero sin embargo, él comienza teniendo el corazón correcto. Los otros dos personajes principales de estos libros son el mismo Samuel y también Jonatán, el hijo de Saúl, que termina siendo el mejor amigo de David. Samuel entonces fue el último de los jueces de Israel quien ungió a estos dos primeros reyes y trabajó para hacer su conciencia espiritual. El primer rey, Saúl, perdió el favor de Dios por desobedecer. Entonces fue que tomó lugar quien comenzó siendo un muchachito al servicio del rey, pero que llegó a ser uno de los reyes más poderosos y con el corazón conforme a Dios. En segunda de Samuel se relata todas las historias del rey David. Así que si hay algo que querés saber de la historia de la vida de David, tenés que ir a segunda de Samuel. Las buenas historias y victorias de David y también las otras circunstancias que vivió, porque también cometió muchos errores. Pero a diferencia de Saúl, David se arrepentía genuinamente y no solamente servía a Dios o tenía una posición frente al pueblo, sino que confiaba en Dios y amaba a su pueblo. Por estas razones Dios lo bendijo con una promesa muy importante, con un pacto eterno con David. Y lo encontramos en 2 de Samuel 7, los versículos del 12 al 16. Y lo vamos a leer porque es muy importante y lo vamos a ver luego en los libros que siguen. Y dice así: porque cuando tú mueras, yo pondré a uno de tus hijos en tu trono y haré que su reino sea fuerte.
Él será el que me va a edificar un templo, y yo estableceré su trono para siempre. Yo seré su padre, y él será mi hijo. Si él me falla, yo lo castigaré como un padre castiga a su hijo, pero no le retiraré mi amor como se lo retiré a Saúl, tu antecesor. Tu dinastía y tu reino gozarán de mi favor, de modo que tu trono será establecido para siempre. Y así fue, porque de la descendencia de David nació Jesús, y su reino es para siempre.